Yo trabajo muy cerca de un instituto de investigación del cáncer y el cáncer es algo que nos preocupa, que nos importa, que afecta muchas veces a nuestro entorno cercano. Y yo digo, lo vuestro es fácil porque todos los cánceres provienen de una única célula, pero nosotros, los temas que nos importan, lo que vamos a hablar en esta mañana, afecta al cerebro que tiene 86.000 millones de neuronas. Entonces, a veces me preguntan, dicen, bueno, pues ¿cómo no conseguimos una solución para el Alzheimer o cómo no conseguimos una solución para los problemas de trastorno de déficit de atención con la hiperactividad? Porque realmente son muy complejos, porque los cerebros son, se ha dicho que era la estructura más compleja del universo, el cerebro humano, y las herramientas que tenemos, y creo que debemos reconocer nuestras limitaciones, son muy pobres. El año pasado se aprobó un nuevo medicamento contra la depresión y es el primero que se ha aprobado en 50 años. Un problema que afecta de una forma terrible a millones de personas, un problema que mueve económicamente, o sea, ese medicamento cualquiera va a tener probablemente un éxito económico detrás y aún así no avanzamos mucho. Y ya les digo, ese ejemplo de un medicamento nuevo después de 5 décadas me parece que es bastante impresionante en este sentido. Luego también aprovecho un poco porque quería contarles eh, el porqué del título. Eh, Hay un tema que me apasiona y que es lo que quiero escribir este verano, que es en relación con lo que se conoce como neurodiversidad. Hace un par de días hemos celebrado el Día Internacional de la Biodiversidad y valoramos mucho pues, que salvemos especies en peligro, las ballenas, la vaquita esta de México, que es ese pequeño delfín impresionante, precioso, los osos panda, los linces en España. Gastamos muchísimo dinero y entendemos por qué es parte de la riqueza de nuestro mundo. La neurodiversidad sería una parte de esa riqueza. Una parte de esa diversidad biológica sería la diversidad de cerebros. Y es algo que en principio asumimos que somos diferentes, que entre nosotros habrá zurdos y diestros, entre nosotros habrá gente extrovertida, introvertida, habrá distintos perfiles, curiosos, metódicos, empáticos, sistemáticos. Y el problema que tenemos, y algunas de las cosas les diré, serán polémicas, pero yo creo que también nos viene bien discutir. Los universitarios nos gusta ese ejercicio intelectual de pensar las cosas, de exponer nuestras propuestas y de decir cuando no estamos de acuerdo. Yo creo que eso enriquece sin ninguna duda el diálogo y por eso también les animaba no solo a consultar dudas, sino a enseñarme a mí también de las cosas que ustedes en su experiencia han aprendido o piensan o creen que podríamos hacer. Bueno, entonces decimos biodiversidad y una parte de esa biodiversidad, neurodiversidad, distintos cerebros que nos hacen tener distintos comportamientos. Hay un mensaje clave que es, si pensamos en las personas que consideramos genios, eh, ¿qué les digo yo? Van Gogh en pintura, eh, Robert Schumann en música, eh, ¿quién más? Isaac Newton en ciencia. Son personas que han hecho una aportación excepcional, que se les considera entre los mejores de su disciplina, pero que tuvieron vidas muy desgraciadas. Y eso es algo que va a pasar a los neurodivergentes. Ámbitos para nosotros tan importantes como el ámbito educativo en todas las etapas, desde la enseñanza preescolar hasta la universidad, hay personas que pueden tener un desempeño excepcional o también pueden fracasar por temas distintos a su potencial. Entonces yo creo que uno de los temas clave que tenemos en el mundo educativo actual es que seamos capaces, y no es fácil, de adaptarnos a esas personas tan diferentes, de no intentar forzar a que sean distintos a lo que son, porque muchas veces es que no van a poder ser. Si tenemos una persona autista, no podemos conseguir que deje de ser autista.
y además es injusto pedírselo. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una etapa en la cual cada vez nos vamos a dar más cuenta de la importancia de esa neurodiversidad, la vamos a valorar más. Les pongo otro ejemplo. La empresa Google hace 2 años decidió contratar como gestores de la nube a 500 personas con autismo. Una contratación de medio millar de personas de una vez. Y yo creo que era un mensaje muy potente porque no lo hacían por caridad o por responsabilidad social corporativa, lo hacían porque, según dijo el responsable de recursos humanos de esta gran empresa, porque queremos ese talento dentro de nuestra fuerza laboral. Queremos personas con ese perfil mental, cerebral, dentro de nuestra empresa. Y por eso queremos contratarlos y ser pioneros en este aspecto. Entonces, este tema de las neurodivergencias, yo creo que durante mucho tiempo, piensen en los zurdos que les decía antes, a lo largo del siglo XX, lo que hicimos fue intentar forzarles a que se comportaran como diestros. Les pongo otro ejemplo de diversidad. Hasta el año 1973, he visto que hay psicólogos entre la audiencia, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el famoso DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, incluía entre los trastornos mentales la homosexualidad. Eso llevaba a terapias de conversión para intentar hacer que alguien dejase de ser homosexual y se convirtiera en un típico, ahora llamamos un neurotípico, en alguien que encajase más en ese molde único de cómo había que ser. Entonces yo creo que igual que estamos en unas sociedades, tanto México como España, es decir, países cada vez más avanzados, pero también países cada vez con más sensibilidad, países cada vez más inclusivos y con ese claro mensaje en el que yo creo que las universidades son líderes, de decir, aquí cabemos todos, y la universidad es un ejemplo de escala social, de integración, de esforzarnos muchas veces, y yo creo que la buena respuesta que tiene este webinar, el que tantos de ustedes hayan decidido asistir, es porque nos interesa, porque cada día vemos en nuestro, o cada curso, cada año, vemos en nuestras aulas más personas neurodiversas, más personas neurodivergentes. O sea, neurodiversidad serían todos y ahí habría los neurotípicos, que serían los que encajan en una norma, en un modelo que a veces es social también, y luego estarían las neurodivergencias, que sería el que es distinto. Entonces, esos distintos, primero, no solo son muy variados, sino que si los sumamos son muchos. Hay una frase que me gusta, que es uno de los expertos en neurodiversidad, que decía, ser diferente es muy normal. O sea, hay muchos que son diferentes. Y yo creo también, muchos a lo largo de nuestra carrera de profesores, nos hemos dado cuenta cómo el sistema a veces no protege a esas diferencias. Les intenta, como decíamos antes, obligarles a ser de otra manera. Y entonces he organizado la charla de la siguiente idea o de la siguiente manera. Lo primero que quiero es hablar unas características generales de, como estoy haciendo, eso de la neurodiversidad. Ahora empezaré a hablar de la más, eh, la que más he trabajado y que me vale como modelo, ¿eh? Podemos hablar luego, si quieren, de otras cosas, pero creo que muchas de las ideas que vamos a ver son perfectamente aplicables a otros tipos de neurodivergencias. Y quiero que el que tenga una idea más limitada de lo que es el autismo, pues que tenga unas bases más amplias que le ayude a mejorar y a incluirlo dentro de su actividad académica. Y por último, eso es lo que quisiera desarrollar, es decir, dar una serie de pautas muy sencillas, consejos que quizá les puedan ayudar en el aula. Tanto he visto que hay personas de secundaria, como también la mayoría son ustedes colegas de la universidad, y he visto también que hay educadores que estarán formando a la siguiente generación de maestros y maestras. Entonces, vivimos en el ámbito más bonito, que es el de la educación, que es un ámbito, que es una palabra que yo creo que en México es importante, que es revolucionario.
es un ámbito en el que se consiguen los grandes avances de la sociedad. Y hay veces, yo digo, las universidades somos como portaaviones, ¿no? Somos grandes buques con muchísima inercia y que maniobramos con dificultad. Nos cuesta mucho cambiar, pero al mismo tiempo también tenemos una fuerza que no tiene probablemente ninguna otra institución. Y otro factor que es también que me parece muy interesante, eh, las universidades son enormemente, eh, como diría, persistentes. Hay un estudio de 1521 en el cual Elcano terminó la primera vuelta al mundo. Y dicen, en esa época había unas 80 instituciones que han llegado prácticamente a nuestros días, con una estructura bastante parecida, con incluso los mismos edificios. De esas 80 instituciones, ahí está, por ejemplo, la Iglesia Católica, está también la monarquía inglesa, pero de esas 80 y 60 y tantas universidades. Entonces, tenemos que pensar que es un ejemplo de éxito, de adaptación, de conseguir superar dictaduras, monarquías, repúblicas, de prestar el servicio que nos piden a la sociedad. Y por eso yo digo que las universidades es un sitio tan maravilloso y un sitio además donde te sientes muy cómodo, lo que yo les decía antes, es decir, yo me siento entre compañeros, pero voy más allá. Si yo mañana fuese a Ciudad de México y me dan una mesa y una silla y un enchufe para el ordenador, yo empiezo a trabajar como si estuviera en mi casa y me iba a sentir perfectamente cómodo, como muchos de ustedes habrán trabajado en otras universidades, en otros países, te sientes en casa en cualquier sitio y ese yo creo que es una de nuestras grandes ventajas. Pero bueno, les quiero contar muchas cosas y no quiero distraerme del tema que nos reúne, que tiene que ver, como digo, esos cerebros diferentes y saber un poco más de qué es lo que está pasando ahí. Miren, en todos los libros viene que el autismo se descubrió en el siglo XX y hablan de dos personas. Leo Kanner, que había huido de lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro y con esa gran inflación de la República de Weimar en Alemania, él trabajaba en Alemania, decidió irse a Estados Unidos. Y es interesante porque en Estados Unidos se convirtió en el primer psiquiatra infantil. Fue el creador del primer manual de psiquiatría infantil, del primer departamento y del primer servicio hospitalario. Y en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, publicó un artículo donde describía una serie de niños que tenían lo que él llamaba un comportamiento autístico. Encontró una serie de niños que tenían una serie de rasgos, una forma extraña de hablar, unos comportamientos muy metódicos, se aferraban a las rutinas y describió por primera vez lo que ahora llamamos autismo. Eso es lo que dicen los libros, pero ahora les voy a explicar que están un poco equivocados. El segundo nombre importante es Hans Asperger. Asperger trabajaba en Viena y en el año 1944 publicó también un artículo sobre unos adolescentes, niños todos, eso es también otro factor interesante, que él decía que eran como pequeños profesores, que eran muy rígidos, tenían un buen nivel intelectual, tenían una forma de hablar pedante, eh, tenían a veces rabietas, tenían un tono de voz metálico y es un trabajo que quedó estaba publicado en alemán, entonces después de la Segunda Guerra Mundial quedó en el olvido y fue rescatado décadas más tarde por una investigadora, por Jutta Fritz. Bueno, 25 años antes que Kanner y Asperger, una mujer, que es esta que les pongo, Grune Sujareva, publicó un artículo sobre el autismo muy bien detallado, donde hacía una descripción perfecta de las principales características de estos muchachos. Entonces, ¿por qué Sujareva no es conocida? Pues me temo que porque era judía, era ucraniana y sobre todo era mujer, porque sí que lo publicó en una revista de buen nivel. Y me resulta difícil creer que Asperger no conociera el trabajo de Sujareva. Pues ya les digo, porque estaba publicado en alemán en una buena revista alemana. Entonces,
Estas tres personas han conseguido que el autismo fuese un diagnóstico, que el autismo fuese una entidad caracterizada. Y de lo que sabemos en la actualidad es que es muy común. En Europa hablamos en torno a 1 de cada 100 niños, pero en Estados Unidos las últimas cifras hablan de 1 de cada 54, 1 de cada 38. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los vamos a tener en clase, que los vamos a tener en todos los niveles educativos. También es lo que saben todos ustedes, que ahora lo definimos como un trastorno de espectro del autismo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos niveles diferentes, que cuando has conocido a un muchacho con autismo, has conocido a un muchacho con autismo y que tiene unas posibilidades que pueden ser muy diferentes de otras personas, de otros chicos o chicas con autismo. Entonces, tenemos que conocerlo porque los vamos a encontrar, porque están en nuestra sociedad, porque en muchos casos, y luego hablaremos también un poco de eso, están todavía sin diagnosticar. Entonces necesitamos saber mucho más sobre el autismo, ¿vale? Pero insisto, se supo por primera vez se puso nombre a mediados, anteriormente ya con Sujareva, pero realmente para que fuese conocido de la comunidad científica prácticamente a mediados del siglo XX. Pero si buscamos datos anteriores, hay un libro que se llama Las florecillas de San Francisco, que es un conjunto de relatos, muchas veces son pequeños milagros o anécdotas de Francisco de Asís. Entonces, Francisco de Asís, esos relatos se cree que son del siglo XII. Y hay un fraile que es de Acompaña a San Francisco, que, por ejemplo, se cuenta una anécdota, se llama Fray Junípero. Y entonces Fray Junípero cuentan que estaba atendiendo a un enfermo en el hospital y el enfermo, yo digo que sería español porque le dice que echa de menos el jamón. Y Fray Junípero no se le ocurre otra cosa que intentar buscar un cerdo en los alrededores e intentar cortarle una pata, que es lo que recuerda este cuadro. Claro, imagínense la situación. El dueño del cerdo que está cerca y que ve cómo intentan matar o cortarle la pata a su animal, empieza a insultar al fraile. Le dice que todos los frailes son unos ladrones, unos sinvergüenzas, y el fraile, Fray Junípero, no lo entiende, porque él piensa que está haciendo una buena obra. Y no entiende porque no es capaz, que es uno de los problemas del autismo, de ponerse en los zapatos del porquero, del dueño de los cerdos, de que él está recibiendo un perjuicio. Y entonces la historia es muy bonita, es muy tierna. Eh, Francisco de Asís viene y le dice a Fray Junípero que pida perdón. Él no entiende por qué tiene que pedir perdón. Y finalmente el dueño del porquero, que ve la inocencia de este hombre, le pide perdón él a Fray Junípero. Y Francisco de Asís, que no se lo puede creer, se asombra de tanta bondad y dice, ojalá en mi bosque, junípero es el nombre de un árbol también, dice, ojalá en mi bosque hubiese más juníperos. Y es, como les digo, la primera referencia que yo he conseguido encontrar del autismo de hace 7, 8 siglos. O sea, es muy probable que haya estado a lo largo de toda la existencia, que siempre haya habido al lado nuestro una serie de personas que tenían un comportamiento complicado porque tienen dos dificultades básicas. Una es las dificultades para las relaciones sociales, comunicación social, interacción social con otros. Entonces, cosas que a nosotros nos resultan muy sencillas, por ejemplo, mentir. Somos muy buenos mintiendo y decimos muchas mentiras todos los días a todas horas. Los autistas no saben mentir porque no saben modificar su comportamiento para que la otra persona convencerla de que haga algo o de que le guste lo mismo que a ti o intentar manipularla de alguna manera. No saben hacer ese tipo de funciones. Entonces, claro, en nuestro mundo que es tan social, que somos tan sociables, va a ser muy difícil. Y los dos ámbitos que yo creo que más nos importan, que son el ámbito educativo, académico, el aprendizaje, y por otro lado, para lo que les preparamos, que es para el ámbito laboral, estas personas van a tener serias dificultades. Y la segunda gran característica es que se aferran a comportamientos repetitivos,
a intereses restringidos, a las rutinas. Hay quien piensa que el problema es que no entienden nuestro mundo, no nos entienden a nosotros, no entienden que podamos decir una cosa y pensar otra, y entonces esas rutinas les ayudan a tener un mundo más previsible, menos ilógico. Y es muy común que tengan, por ejemplo, un tema favorito, ¿vale? Que haya un tema que les apasione. Luego, también voy contando así alguna cosa, porque también creo que la otra vez que di la charla les hablé que en el cerebro tenemos lo que se llama el circuito de recompensa. Ese circuito nos premia por hacer cosas como beber cuando tenemos sed, comer cuando tenemos hambre, tomar una decisión, terminar una tarea, aprender algo nuevo, ayudar a un desconocido. Bueno, pues se ha visto que en el caso del autismo el circuito de recompensa está menos desarrollado. Por lo tanto, su cerebro les premia menos por esas actividades cotidianas, mientras que con nosotros tiene un efecto muy potente, muy cercano, muy frecuente también, ¿vale? Bueno, vamos a comentar algunas cosas. Yo al principio decía esto, que digo, no es autista, sino que tiene autismo, que no es que fuese una característica específica de esa persona. Pero ahora ellos que tienen cada vez más voz y que reclaman su derecho a tomar parte en los debates sobre la discapacidad y sobre el autismo y sobre la educación y sobre la investigación, muchas veces veo que reclaman ser definidos como autistas. Dicen, es algo consustancial, soy así, no voy a cambiar, no me puedo curar, pero incluso si pudiese hay algunos que dicen que no querrían, aunque como veremos ahora es un trastorno que tiene un impacto muy fuerte. Ya hemos dicho que se habla de trastornos del espectro autista y ese espectro yo les diría, muchas veces se piensa como que es una escala, es de 0 a 100 qué nivel de autismo tienes. Y hay una herramienta que se llama el cociente de autismo, que si lo buscan un poco hay páginas web donde tú puedes medir tu cociente de autismo. No es una herramienta diagnóstica, yo digo que vale más para sensibilizar. Yo la uso, por ejemplo, con estudiantes para que vean que todos tenemos un cierto nivel de autismo. Pero yo creo que es un error plantearlo, como les digo, como una escala de 0 a 100, sino que son muchas escalas. Entonces puede haber una escala de sociabilidad. Y hay quien son 20 y otros son 40. Y hay otra escala que puede ser de comunicación verbal. Y les hay que tienen un lenguaje sofisticado y muy rico, con un vocabulario muy amplio, y les hay que son no verbales, que no hablan. Aunque algunos sí que se comunican utilizando un ordenador, una computadora. Otros aspectos pueden ser su imaginación o las relaciones que tienen con otras personas, su sentido del humor. O sea, lo que quiere decir es que es un espectro multidimensional. En segundo mensaje contundente, que es lo que quiero que queden claras muchas cosas, es que no hay culpables. A veces las familias, cuando hablas con ellos, te dice una señora, es que usted no conoce a la familia de mi marido, como diciendo, si conociera a la familia de su marido ya entendería todo, ¿no? Pero no es así. A veces una madre, yo me acuerdo de una madre llorando, me decía, es que cuando estaba embarazada me tomé un gin tonic, ¿no? Una bebida alcohólica. Y evidentemente no es bueno tomar bebidas alcohólicas, pero no ha generado el autismo de su hijo. Entonces hay que conseguir erradicar esa culpabilidad. Porque en esa época, de lo que les hablaba antes, cuando Kanner ve los primeros niños que le llegan a su consulta, claro, es un súper especialista, es un psiquiatra infantil. Y los que le llegan es gente muy rica, los patricios de la costa este de Estados Unidos. Gente que él dice que son muy fríos, que solo se descongelan lo suficiente para tener una relación y tener un hijo. Entonces, él establece una conexión porque todos los que le vienen a ver son de ese perfil y él plantea que es que esos niños no han recibido cariño, no han tenido un refuerzo emocional y asocia y plantea una teoría que es lo que se ha llamado las madres nevera o madres frigorífico, que son madres frías, que no dan abrazos, que no expresan su cariño al hijo. Y eso no es verdad. No es verdad, pero ha hecho un daño terrible, porque imagínense ustedes lo que es tener un problema en casa y que te digan que más o menos eres responsable de ello.
Siguiente aspecto es que al nivel actual de la ciencia no hay cura, pero es terrible la situación en todas partes del mundo. En Estados Unidos dicen que las familias van de media a 7 tratamientos milagrosos. Siempre es el mismo, es decir, otros padres les comentan, estamos llevándole a una cámara termobárica y yo creo que sí que mejora y los padres como hacen por su hijo lo que sea, pues le llevan allí y van pasando los meses y bueno, al principio parece que sí que quieren ver algo, el placebo saben que funciona así, los placebos caros además funcionan mejor que los baratos y entonces están ahí probando, siguen, entonces luego les dicen, no, no, es que esto hace falta más tiempo, tenéis que insistir, siguen y en un momento ya les dicen, no, no, es que si no crees en ello es muy difícil que esto funcione. 7 tratamientos absurdos de media en el país con mayor nivel científico del mundo, que es Estados Unidos. Y eso sucede en todas partes. Las familias, me gusta, me ayuda a hablar mucho con ellos, me cuentan historias terribles de tratamientos en los cuales les sacan el dinero, les despluman, decimos nosotros aquí. No sé si se usa la misma expresión en México. ¿Vale? Entonces, eh, es muy duro y muy triste, pero no tiene una cura y voy a ser todavía más negativo. Creo que es muy difícil que tenga una cura. Luego podemos hablar un poco cuando les explique un poco qué es lo que se cree que pasa en el autismo. Siguiente es que no se refleja en el aspecto físico. Cuando nosotros vemos un niño con síndrome de Down, inmediatamente nos adaptamos, nos damos cuenta, cambiamos nuestros gestos, nos agachamos, nos acercamos, sonreímos, pero aquí no se nota. Entonces todas las familias te cuentan que en algún momento le han dicho que esto se arregla con unos buenos azotes, ¿eh? Que es un niño maleducado. Y no es verdad. Y desgraciadamente digo, ojalá se arreglase con unos azotes, pero no es así, porque ya les he dicho que va a seguir. Entonces, muchos de ellos son niños guapos y los van a ver y que les distingues por el comportamiento, pero no hay nada en su aspecto físico que te les haga identificar. Luego genera un conflicto con nuestra sociedad, porque somos muy sociables, lo que decíamos antes. Nos encanta estar en grupo. Entendemos mejor a alguien que tenga una discapacidad intelectual que a alguien que no quiera estar con otras personas. Y tenemos que tener ojo con eso también. A veces decimos, no, es que no quiere hacer amigos. No, mire, está desesperado por hacer amigos. El problema es que no sabe cómo. Me decía una psicóloga que trabajaba con ellos así, pues, preparando temas de incorporación al mundo cotidiano, que le pedían ligar, que les enseñase a ligar, porque claro que quieren tener una pareja, pero no saben hacerlo y se dan cuenta de su torpeza social, ¿vale? Y finalmente es un trastorno discapacitante. De los que pueden trabajar, se calcula que en estos momentos 8 de cada 10, el 80%, no tiene trabajo. Entonces, por un lado, yo digo, yo soy optimista y siempre creo que las cosas van a ir a mejor. Entonces, hace un tiempo la proporción era el 90%. Entonces, los que trabajan ya es el doble. Pero necesitamos trabajos de muy distintos tipos. Hay algunos que van a terminar las carreras universitarias, que llegan a la universidad y con dificultades y con mucho esfuerzo consiguen licenciarse, y hay otros que su nivel va a ser muy bajo. Entonces yo digo, necesitamos puestos de jardineros y de informáticos, por ejemplo. Entonces necesitamos, pero es un trastorno que va a generar muchos problemas. Y luego hay otro tema que aprovecho de todas estas cosas que os voy contando así de flashes. Siempre estamos hablando de niños con autismo, porque si vemos la proporción, yo no sé los datos en México, pero en muchos países aproximadamente más de un tercio de las personas diagnosticadas son niños. Y otro tercio probablemente sea adolescentes y jóvenes, o más de los. Entonces, digo, pareciera que es que viene un platillo volante y se los lleva. No es así. Lo que sucede es que hay muchos autistas adultos que nunca se han diagnosticado ni han recibido ningún tipo de apoyo. Entonces eso irá cambiando y tendremos que afrontar temas diferentes. Ya nos está tocando, por ejemplo, con sexualidad, pero tendremos que trabajar mucho más con los temas de empleo, tendremos que trabajar más vivienda y tendremos ancianos con autismo, porque, insisto, no se curan y no desaparecen, están ahí en nuestra sociedad.
Más cosas. Les dije que en el siglo XX es cuando se convirtió en una entidad clínica, cuando se le puso nombre, criterios diagnósticos, pero en el siglo XXI estas dos revistas eran las más importantes en ese momento. Esta es del año 2000 y esta no sé si era pues, por el 2002, me parece, 2003. Llega a la sociedad. Entonces, en el siglo XXI, el autismo se convierte ya en un tema de dominio público, ya no de especialistas, ya no de psiquiatras, ya no de psicólogos clínicos, ya no de maestros, sino de toda la sociedad. Y empiezan a preguntarse por qué. ¿Y por qué? Pues yo creo que por dos motivos. Uno, porque lo que os decía antes, que el número es importante, que son muchos. Y el segundo, porque empiezan a aparecer personajes en televisión, en el cine, que tienen autismo o algo muy parecido. Todos os acordáis de Rayman, o ahora supongo que en México también se vea The Big Bang Theory con Sheldon Cooper. Entonces, o The Good Doctor, ¿no? Personajes que hacen que el autismo esté en nuestras conversaciones y empecemos cada vez más a saber qué es y qué no es el autismo. Bueno, el DSM-5 toma una decisión importante. Hasta entonces había varias categorías: síndrome de Asperger, autismo, trastorno generalizado hipervasivo del desarrollo, y decide incluirlos en una única categoría. Y diréis, ¿por qué? Porque el que tuviese una clasificación u otra, se dan cuenta que de lo que dependía es qué especialista había hecho el diagnóstico. Entonces no puede ser que el mismo niño vaya a dos especialistas bien formados y reciba diagnósticos distintos. Entonces, la decisión es sin hacer una especie de diagnóstico paraguas o sombrilla superior, donde incluya a todos, donde ahí no hay ninguna duda. Y estas son las dos características principales que os decía. El déficit en la interacción social va a ser que sea problemático algunas cosas de nuestro aprendizaje cotidiano. Por ejemplo, los trabajos en grupo. Luego os hablaré, ya os digo, a la última parte de la charla, de todas esas cosas, de cómo podemos trabajar. Y esos patrones de comportamientos o tener un interés focalizado, prioritario, lo podemos usar. Por ejemplo, en los niños muchas veces son temas como dinosaurios o trenes. Bueno, pues en vez de sumar manzanas, tú puedes sumar dinosaurios porque va a aprender mucho mejor. O lo puedes utilizar como premio. Si cumple estas tareas que le has encargado, puede tener unos minutos de descanso con su libro favorito sobre los ferrocarriles en el siglo XX, lo que sea. O sea, al final yo creo que todos los educadores necesitamos palancas que nos ayuden a estimular a nuestros alumnos a conseguir los objetivos que pretendemos con ellos. Bueno, os pongo de partida algunas cosas que he llamado malas noticias, ¿vale? No tenemos un marcador biológico. Esto es mi mundo de la biomedicina. Lo que querríamos es, igual que nos sacan sangre, nos dicen tienes un problema hepático y tienes que cambiar las dietas, o tienes mucho colesterol y puedes tener un problema cardiológico. Aquí los diagnósticos se basan en comportamientos. ¿Qué quiere decir? Los diagnósticos van a ser complicados porque no estamos igual todos los días para mostrar nuestros comportamientos. Necesitas especialistas. Las familias en general les resulta complicado conseguir un diagnóstico. En Estados Unidos hay dificultades. En Inglaterra leí hace poco que el tiempo de espera para el diagnóstico es superior a 1 año y medio. Entonces, soñamos con un marcador biológico. Se han conseguido avances y se consigue verlo mucho más temprano, de niños de 6 a 12 meses. Pero ¿cuál es el problema? Lo primero que se vio era cambios de volumen en varias regiones del cerebro o mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Estos son cosas que vemos con un escáner. Pero como sabéis, un escáner cerebral es algo caro. Luego necesitas que el niño esté muy inmóvil. Puede ser muy agobiante, esos ruidos, esa sensación de claustrofobia. Entonces, muchas veces para niños tienes que hacer una anestesia general. Y como sabéis también, una anestesia general tiene sus riesgos. Entonces, es algo que se usa en investigación, pero no podemos usarla para hacer un cribado, para localizar. Imaginaros en nuestro primer curso de la universidad cuántos de estas personas tienen autismo. No podemos hacerlo. Entonces, lo que buscamos es una muestra de sangre.
y se han hecho distintos estudios, no voy a entrar en mucho detalle, pero simplemente es coger un montón de información, alimentarla a una serie de ordenadores y pedirle que nos distinga entre aquellos que tienen autismo y los que no lo tienen, que han sido ya diagnosticados con el método de estudiar los comportamientos. Entonces, ha habido dos rutas metabólicas, el ciclo de la metionina, o sea, no voy a entrar en detalles porque creo que simplemente que tengáis esa idea que vamos avanzando en el camino a conseguir tener biomarcadores, pero no hemos llegado ahí. Entonces, con estos temas de Big Data, de grandes datos, de grandes cantidades de información que trabajan y clasifican y ordenan los computadores, el 96% de los neurotípicos fueron identificados correctamente. Entonces, si os he dicho que es uno de cada 100, para tener una referencia sencilla, pues casi siempre le encuentra. Pero si os digo perdón, lo he dicho al revés. El que tiene TEA le encuentran casi siempre. Pero de los neurotípicos, de los que no tienen TEA, acierta el 96%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 4% que falla. Y si falla, lo que quiere decir es que no le ha identificado correctamente, no le ha identificado como neurotípico, sino como TEA. Por lo tanto, de 5 positivos, 4 son falsos positivos. Entonces, esto no es aceptable. Hay quien dice, bueno, pues primero le das un disgusto y luego cuando lo hayas aclarado, pues le das la buena noticia. Digo, ya tú imagínate, me lo decía una compañera, que te dicen, te llaman del hospital, que te han hecho una analítica y que tienes un cáncer de mama. Y digo, y que te llaman 15 días después y te dicen que no, que han cometido un error. Digo, ¿tú qué harías? Dice, ir con un lanzallamas al hospital. Digo, pues exactamente, eso es lo que haríamos todos. Entonces, es algo, como os digo, que va avanzando, que yo creo que nos va a ayudar a tener diagnósticos más tempranos, porque otro tema importante es que cuanto antes empecemos, mejores son los resultados. Y luego podemos hablar de eso también. Bueno, lo siguiente es que no podemos hacer consejo genético. La genética del autismo es muy potente, es muy importante, pero es muy compleja. Entonces es muy típico que te venga una familia, te diga, he tenido un hijo que tiene autismo, estamos pensando en tener un segundo hijo. ¿Me pueden hacer pruebas para saber qué probabilidad hay? Y digo, no, no estamos a ese nivel. Es una genética con demasiadas interacciones, con demasiados genes implicados. Yo le puedo decir la probabilidad en toda la población. Si tú has tenido un hijo con autismo, que ya os decía que en Europa se calcula en el 1%, la probabilidad de que tu segundo hijo tenga autismo también está entre el 7 y el 14%. O sea, bueno, es más alta que la población general, pero tienes más probabilidades de que no tenga autismo. Pero no podemos hacer todavía el consejo genético específico de cada familia. Luego, no tenemos medicación para muchos síntomas y signos. Os decía que tenían dificultades para la sociabilidad. No tenemos un medicamento que nos haga más sociable. Curiosamente, sí que tenemos drogas que nos hacen más sociables. Pero claro, y del más evidente, uno muy claro, puede ser el alcohol. Cuando bebemos alcohol sociabilizamos mucho más, estamos más comunicativos, hablamos más, pero claro, todos tenemos claros los efectos nocivos que tienen las drogas. Entonces, no conseguimos, dicho de una manera, perdonadme que lo haga así un poco de forma coloquial, si nos interesa el que con el alcohol nos comunicamos más y nos lo pasamos mejor y tenemos más actividad social, pero no querríamos que nos estropease el hígado o que nos generase accidentes de tráfico o cosas por el estilo. Entonces, no tenemos medicación eficaz. Otro tema que me parece terrible es que viven menos. Y entonces, esto cuando lo leí me sorprendió, busqué la información original y hay dos buenos estudios, uno en Reino Unido y otro en Escandinavia, y aquí veis una gráfica que lo cuenta un poco. Entonces, mirad, en gris está la población general, en amarillo el autismo leve y en naranja el autismo grave. Entonces dices, ¿que haya más cáncer en el autismo? Y dices, bueno, pues los genes que están implicados, pues están implicados también en el cáncer, pero me chocaba. Pero trastornos endocrinos, ¿qué tiene que ver la endocrinología con el cáncer? Trastornos neurológicos, y dices, bueno, la medicación quizá, pero circulatorios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos estudios? Dos temas. Uno es que si no se comunican bien, no te dicen me duele aquí o me ha salido un bulto o no me encuentro bien,
y cuando la familia se da cuenta, ya es demasiado tarde. Ha pasado un tiempo muy valioso y hay algún problema, como puede ser el cáncer, que ya está muy avanzado, o una enfermedad que esté ya generando daños sistémicos graves. Entonces, la respuesta en principio parece clara, es que tenemos que ser más proactivos y tenemos que ser nosotros los que le lleven a hacerse un chequeo, a comprobar su salud, sobre todo cuando van cumpliendo, como os decía, años, cuando ya entran en la época adulta. Y luego hay otro tema que lo tengo aquí casi al final, que es el suicidio. Entonces, el suicidio, el porcentaje es muy alto, pero fijaros que en el autismo leve es casi 10 veces el de la población general y el del autismo grave, pues aproximadamente 3 veces, porque se dan más cuenta de la situación que tienen, de la, perdonadme que lo diga así de mal, de la mierda de vida que tienen, de que digan, pues no he terminado mi carrera universitaria, pero no tengo trabajo, no tengo amigos, nunca he tenido pareja, mis padres están ya agotados y entonces es una situación que yo digo que nos tiene que apelar a nosotros. O sea, ellos no pueden hacer mucho más, pero nosotros sí, tenemos que ser capaces de ofrecerles una vida que merezca la pena ser vivida. Y este es un problema que afecta, esto es reciente, de hace muy poco tiempo. Caen en manos de desaprensivos, ya os he dicho, esa gente, o sea, aquí veis de Silverman, que es también de Estados Unidos, dice que en Estados Unidos van más al homeópata, al herborista, al acupuntor, al quiropráctico, al maestro Reiki que al médico. ¿Y sabéis por qué? Yo digo, porque desde la ciencia tenemos muy poco que ofrecer. Mientras que esta gente a veces les ofrece milagros, curas espectaculares, luego nada es verdad, todo se termina derrumbando, pero, pero las familias han perdido dinero, tiempo, esperanza, confianza en la sociedad, todo, o sea que es realmente terrible. Hay muchas hipótesis sobre el autismo, pero hay algunas que son tremendamente dañinas. Esto que veis aquí es un grabado al poco de que apareciesen las primeras vacunas y como sabéis, este Jenner, que es el que propuso la primera vacuna, a partir de una vaca. Y por eso en este grabado lo que muestra es que a la gente le iba a salir vacas de la nariz o de la boca, como veis aquí. Entonces, han pasado pues casi 200 y pico años, pero seguimos con personajes como este señor, que es Andrew Wakefield, que era un médico inglés, y que volvió a patentar una vacuna monodosis para sustituir a la triple vírica. La triple vírica es que de una inyección te ponen 3 vacunas. Entonces, ¿cuál fue su idea de negocio? Desprestigiar, planteando que había una conexión entre vacuna triple vírica y autismo. La gente no se vacuna y entonces les puede intentar vender su vacuna monodosis de nuevo. En Reino Unido se hizo una investigación y fue expulsado del Colegio de Médicos, pero se trasladó a Estados Unidos y sigue ejerciendo allí. Y los casos siguen aumentando. Aquí, mirad, al principio se decía que era uno de cada 10.000, pero estos ya te digo, son datos de Estados Unidos, entonces ya uno de cada 50 y los últimos estábamos hablando de uno de cada 38. Entonces, es muy frecuente y hay distintas ideas de por qué ha funcionado. Y luego fijaros la mala suerte que tenemos. Vosotros en Norteamérica y nosotros en Europa Occidental somos los sitios donde están casi todos los casos de autismo. ¿Os creéis que no los hay en otros sitios? No. O sea, yo creo que evidentemente lo que esto indica es que en América del Sur, en Asia, en África, en Europa Oriental, hay millones de personas que son neurodivergentes y que están sin diagnosticar. Esto se ha comprobado con distintos estudios. Aquí lo que hicieron en Estados Unidos, tienen 14 ciudades que llaman poblaciones centinela. Y entonces en esas 14 ciudades revisan los expedientes, no ven a los niños, revisan sus expediente médico y expediente educativo. Y lo que ven es que el TEA, esto es de cuando se hizo este trabajo, era uno de cada 88, pero variaba, en niños era uno de cada 54 y en niñas uno de cada 252. O sea, todos los libros dicen que es más común en niños que en niñas. Y otro segundo factor es que dicen que cuando lo tienen las niñas es que es más grave. Pero ahora se está viendo que hay muchas niñas, muchachas, adolescentes, jóvenes, que enmascaran su autismo.
Claro, se supone que el 70% de las personas con autismo sufren acoso en el ambiente educativo, en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y entonces, claro, no es buena idea que te detecten. Entonces, ¿cuál es la jugada de estas niñas que tienen mejor nivel? Eh, Camuflarse. Entonces, lo que hacen muchas veces es vestir o hablar como una compañera popular para que no se note. Y luego estos son datos de Estados Unidos. Fijaros, los blancos tenían mayor proporción que los negros, que a su vez tenían mayor proporción que los hispanos. Nadie se lo cree. Entonces, la idea general es que los blancos están más, tienen más posibilidades, tienen más dinero, tienen más nivel socioeconómico, más nivel educativo, navegan mejor el sistema. Entonces, en cambio, si tú eres una persona que tienes que combinar dos trabajos para llegar a final de mes, si no te convence mucho el diagnóstico, pues no sigues buscando. Entonces, se cree que lo que está marcando aquí es que en un sistema tan duro, tan despiadado como es el de Estados Unidos, el que hay mucha gente que no sigue avanzando porque probablemente no puede pagar los diagnósticos o lo que sea. Pero sí que se ve también que hay un incremento constante en el número de casos, incluso en las mismas 14 ciudades con los mismos criterios como en este estudio. ¿Por qué? ¿Por qué es ese aumento? Hay tres explicaciones posibles. Una es que es un mundo posindustrial, que estaríamos con algún contaminante. Entonces se ha visto que en casos donde hay pesticidas, algunos insecticidas como el DDT, en esas zonas donde se fumigaba hay más casos de autismo. Otra es nuestra biología del siglo XXI. Por ejemplo, se ha visto que los padres con muchos años, siempre hemos hablado de las mujeres añosas y los riesgos que eso tenía, pero los hombres parece que no teníamos ningún problema y no es verdad. Nosotros fabricamos espermatozoides todos los días y con los años cada vez lo vamos haciendo peor y tenemos más mutaciones. Entonces, los padres de edad tienen más hijos con autismo. Y el tercer aspecto es que sea simplemente que diagnosticamos más, que tenemos más sensibilización, estamos más pendientes, conocemos más. La realidad, las tres cosas son ciertas. ¿Vale? Bueno, la genética lo primero que vio son estudios de mellizos y lo que vio es que si un gemelo lo tenía, la probabilidad que lo tuviese el otro estaba entre el 70 y el 90%. ¿Qué quiere decir? Que es una componente genético muy fuerte, pero que no es solo genética. Estudios recientes han visto como esta gata que se llama Venus, que hay muchos casos que son mutaciones postcigóticas. ¿Sabéis que el cigoto es cuando se junta el óvulo y el espermatozoide? Puede que el óvulo y el espermatozoide traiga la mutación, pero a veces tú encuentras que la mutación no la tiene ni el padre ni la madre. Entonces, ¿qué ha surgido en esas primeras etapas del desarrollo? Pues en este caso de esta gata, esto no es Photoshop, ¿eh? Es que la gata es así, entonces probablemente es una mutación en el estadio de dos células. Entonces, medio gato tiene la mutación y el otro medio no lo tiene. Y entonces vamos sabiendo cada vez más sobre los genes, pero fijaros, este es un estudio más reciente también, que el número de genes implicados en esta neurodivergencia está cercano a 2.500. Más del 10% de los genes de una persona estarían implicados, algunos como factores de riesgo y otros como factores de protección. Entonces, ¿qué quiere decir lo que os decía antes? Que es una genética importante, que marca mucho, vamos a poder encontrar rasgos en la familia, a veces no se ve el patrón hereditario, pero no solo es genética. Diferencias entre sexos, ya os comentado algo, de que las mujeres, claro, las mujeres desde niñas sois más verbales, habláis mucho mejor. Y las mujeres con TEA en general tienen mayor facilidad para la comunicación, pero se ven ellas con más autismo que los hombres. Entonces, lo que os digo, ese problema también con el enmascaramiento. Vamos sabiendo muchas de las proteínas implicadas y tiene que ver mucho con los circuitos neuronales. Por eso os digo que soy tan escéptico sobre las posibilidades en el futuro cercano de que podamos curar el autismo. ¿Por qué? Porque los cerebros son distintos y no somos capaces de corregir estas conexiones. O sea, está fuera de nuestro alcance en los próximos años. Entonces, yo no sé cómo lo que la ciencia nos va a traer dentro de 20 años, pero como os decía, en el futuro inmediato no parece que seremos capaces de curar el autismo. Tendremos más fácil el diagnóstico, por ejemplo,
Lo que veis aquí en amarillo es una imagen y cómo lo miramos uno de nosotros neurotípicos. Si os dais cuenta, las tres personas estamos escaneando esas tres personas yendo a los ojos de los tres que hay ahí. En cambio, en rojo sería la mirada de alguien con autismo. Se la fija en la boca, luego se va a objetos. Si dais cuenta, no mira los ojos de las otras personas. ¿Por qué? Porque no consigue información, no sabe leer el lenguaje gestual. Si tú, profesor, le dices, ven a mis brazos a un muchacho, y si lo dices sonriendo y con los brazos extendidos, el mensaje es el mismo, ven aquí, que si le dices, ven aquí, enfadado y con el ceño fruncido. Solo entienden ese mensaje literal de que te acerques, ¿vale? Bueno, tenemos muchos estudios que yo creo que tendremos pronto que se pueda diagnosticar siguiendo la mirada. Con un teléfono móvil hay alguna herramienta ya en ese sentido, ¿vale? Entonces, los normotípicos miramos mucho a los rostros de las personas, mientras que los autistas miran mucho más a los objetos y se van a sentir más cómodos con los objetos. Por eso muchas veces van a trabajar muy bien con ordenadores. Eliminación de la culpabilidad, ya los he dicho, hay distintos estudios que demuestran que no tiene nada que ver con la crianza de los padres. No es nada que los padres hayan hecho, que les hayan dado menos cariño o que fuera un hijo menos deseado, nada de eso. Luego, otro problema que nos va a afectar mucho en el aula es que hay muchas comorbilidades. Hay muchos que además de tener autismo van a tener TDAH o problemas de aprendizaje o un síndrome de Tourette o ansiedad o un trastorno de integración o pueden tener altas capacidades o una depresión. Entonces, una cosa se nos va a mezclar con la otra y hay muchos casos en los que hay comorbilidades que no están diagnosticadas y eso nos va a entorpecer mucho nuestro trabajo cotidiano en el aula. Sabemos mucho del cerebro autista, entonces varían las conexiones, varían estas células que se llaman microglía, que son las que eliminan las conexiones que no se usan. Entonces, los cerebros tienen un nivel de inflamación más alto y en ratones, si tú coges a un ratón y le generas una inflamación cerebral, pues parece que tiene algo parecido al autismo, porque fijaros, tiene evitación social, problemas de comunicación y comportamientos repetitivos. Y si se coge la interleucina 17, el animal deja de mostrar esos comportamientos. Claro, la gente te dice, pues ya está, les damos interleucina 17 a los muchachos con autismo y les quitamos esos comportamientos. Pero las cosas no son tan fáciles. La interleucina 17 nos protege de los hongos. Entonces, si la bloqueas, los hongos les comen vivos. Esto puede funcionar en un ratón que yo tengo en el laboratorio en condiciones de esterilidad, pero no un niño que tiene que estar en la sociedad o un adulto. Entonces, este es nuestro problema, que tenemos pocos genes y nuestros sistemas interaccionan mucho unos con otros, ¿vale? Estudiamos las relaciones de neuronas y células de la glía y entonces hay diferencias. Quedaros con ese mensaje de que el cerebro es distinto. Y es curioso porque una de las cosas llamativas, no sé si os lo he traído aquí, ahora lo vemos, es que tienen más neuronas. El cerebro produce muchas neuronas, os lo conté creo la otra vez que estuvimos juntos, produce 200.000 millones en un niño de un año. Y os decía, un adulto tenemos 86.000. Entonces, de 200.000 a 86.000 hay una poda. Se eliminan muchas neuronas. Y en el caso del autismo parece que se eliminan menos y quedaría un exceso. Bueno, una parte no puede hablar, 8 de cada 10 os decía que no tenían empleo y 8 de cada 10, pues los mismos dependen de los padres. ¿Qué es la ventaja del autismo? Hay una teoría que es muy discutible también, pero que en la sociedad habría habido dos grupos. Unas eran los que se comunicaban y entonces en general es los que nos ha ido mejor. Cazamos en grupo, compartimos tareas, intercambiamos información, nos gustan mucho las historias, los cotilleos, los chistes, los chismes. Pero luego habría otro grupo que eran solitarios, que tienen muy buena inteligencia espacial, muy buena concentración, muy buena memoria. Entonces, hay un mensaje que tiene que ver con lo que os contaba al principio de la neurodiversidad y es valorarles positivamente. Igual que os decía lo de Google, que les había contratado a 500, hay cada vez más empresas que dicen, por ejemplo, hay una empresa que la he traído Specialisterne hace programas informáticos
y es una empresa que tiene unos 90 empleados, pero tiene 75 con autismo. Y tú dices, ¿por qué? Dice, porque son especialmente buenos para detectar errores en código informático. Cuando una coma fuera de sitio o una letra fuera de sitio, el programa no corre, no funciona, entonces se ha dado cuenta que son mejores empleados que los habituales. Entonces yo creo que es lo que tenemos que conseguir, que el autismo o que estas neurodivergencias se vayan viendo con un tema de lo que os decía al principio, que puedan hacer una contribución valiosa a la sociedad, de que algunos de los genios de los que hablamos son claramente neurodivergentes, de que lo vemos en todos los ámbitos, que hay personas que son excepcionalmente buenas en algo y luego fallan en habilidades cotidianas básicas, pero como vestirse o lavarse o conversar o tener una conversación de estas de banal. Entonces, que vayamos, y ya os digo que las universidades somos un magnífico laboratorio de ideas para dando esta idea de que pueden hacer contribuciones muy positivas. ¿Se puede curar el autismo? Ya os he dicho que no, pero hay algunos que mejoran tanto que llegan a salir del diagnóstico. Nunca son milagros, siempre es mucho trabajo, trabajo intenso de la familia y de los especialistas. No sabemos identificarlos, pero es una puerta de esperanza porque hay algunos que mejoran tanto que dejan de cumplir el diagnóstico, o sea que en teoría han salido del autismo. El aumento del volumen cefálico es que se ve que tienen las cabezas un poco más grandes y eso es lo que os decía, porque tienen más neuronas. También tienen un crecimiento acelerado del cerebro. Entonces, estos son. Y también otro mensaje es que ahora todo lo metemos en autismo, pero hay muchos datos de que probablemente hay demasiados errores, hay demasiada variabilidad. Y entonces es como, al principio solo decía que alguien tenía un cáncer, pero ahora entendemos que hay 200 tipos de cáncer diferente y que no es lo mismo tener un cáncer de páncreas que un cáncer de colon, que un cáncer de eh, piel o que un cáncer de pulmón. En el autismo yo creo que va a pasar algo parecido, que tendremos autismo de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo D, de tipo E. O sea, hay muchos estudios que ya empiezan a hablar de 5 o 6 tipos diferentes y eso nos ayudará a avanzar. Bueno, hay cosas en. Aparte de la genética, os he dicho, hay más cosas. Entonces, por ejemplo, si la madre toma antidepresivos durante el embarazo, hay más riesgo de autismo. Si la madre tiene deficiencias vitamínicas, los embarazos que son prematuros o postérmino, de más de por encima de 42 semanas, también nacen con más riesgo de autismo. Pero también esto me gustaría que lo entendierais. Si la proporción es el 1%, en lo mismo en los postérmino, la población de los postérmino que desarrollan autismo es el 2%. Entonces, yo puedo deciros, claro, es un aumento del 100%, se ha duplicado el riesgo de autismo, es verdad, pero también de los postérmino, el 98% nació sin, y nunca tuvo autismo, el 98%. Entonces, eso nos va a pasar mucho en el autismo, que tenemos un aumento del riesgo que en valores relativos parece muchísimo, pero luego en valores absolutos no es tanto, ¿vale? Condiciones metabólicas de la madre es que tenga hipertensión, diabetes y sobrepeso. Entonces, insisto, las madres con obesidad 1,6 veces. Entonces, ha pasado del 1% al 1,6. Pero el 98,4% de las mujeres embarazadas obesas tienen un hijo sin autismo. Y eso es un poco, por eso es lo que os decía, que hay que eliminar estas relaciones causa-efecto, simplemente pues son avances que nos ayudan a entender y que podamos también hacer cosas preventivas, donde pues a todo el mundo te dicen cuando estás que si tienes hipertensión intentes bajarla, que si intentes diabetes intentes controlarla y si tienes sobrepeso que intentes bajar de peso, pero todos también sabéis que a veces no es tan fácil conseguirlo. Los años del padre ya os lo he dicho, los riesgos que tiene ahora cada vez están más claros. Hay cosas muy llamativas. Las mujeres que sufrieron abusos en la infancia tienen más riesgo de tener un hijo con autismo. Y es muy duro porque no solo es que lo tengas tú cuando eras una niña, sino que encima lo sufra la siguiente generación. Abusos físicos, emocionales o sexuales. Es un estudio muy, muy bien hecho con 116.000 mujeres. Pero claro, las mujeres que sufrieron maltrato
tienen más probabilidad de fumar, más riesgo de diabetes, más frecuencia de hijos prematuros. Entonces la duda ¿es el maltrato directamente que afecta? Por eso luego también, si queréis, podemos hablar, o es que te genera otros factores de riesgo por esa experiencia tan dura, tan difícil, tan terrible que viviste de niña, ¿vale? Las contaminaciones también se han visto en zonas, en California se ha visto que la gente que vive muy cerca a las grandes autopistas tiene más riesgo de autismo. En China también se está viendo que aumenta el riesgo de autismo en ciudades muy contaminadas. Y bueno, o sea, vuelvo al mismo mensaje que os decía antes, aumento de riesgo, no quiere decir que todo el que viva en estas zonas esté desarrollando autismo. Nivel educativo de los padres es algo, yo digo que es medio cómico, pero la cosa es decir, los que viven, o sea, vamos a ver, los padres universitarios tenemos más hijos con autismo que los que solo terminaron la secundaria, que a su vez tienen más hijos con autismo que los que solo terminaron la primaria. Y entonces dicen, bueno, pues lo mismo, yo en el laboratorio trabajo con sustancias tóxicas. Entonces dijeron, ¿quién son los que trabajan con más sustancias tóxicas? Los químicos. Y entonces decidieron comparar a los químicos con los abogados, que manejan otro tipo de toxicidad, pero no es de sustancias, ¿vale? Y entonces lo que vieron es que no había diferencias. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no es que sea el que seas químico, que seas abogado, sino que simplemente tenemos más formación, somos más capaces de darnos cuenta si nos han hecho bien un diagnóstico o no, no nos conformamos, estamos mejor formados, eso es la diferencia, ¿vale? Y esta diferencia entre los niveles no se ve en Dinamarca porque allí todos los niños de 3 años son cribados, son revisados para ver si tienen autismo. Entonces, comparar lo que sucede en Estados Unidos, donde son los padres los que tienen que moverse para conseguir un buen diagnóstico, de otros países donde, digamos, se hace obligatoriamente a todos los niños una revisión. Bueno, otro tema que es interesante comentar, a ver cómo voy. Bueno, hay muchos que tienen problemas sensoriales y eso lo vamos a sufrir en clase, que tienen, por ejemplo, que un ruido, como puede ser el de los fluorescentes o el de los computadores, les resulta abrumador. Las luces brillantes, por ejemplo, muchos no quieren ir a un supermercado. Las musiquillas, los ruidos, la gente moviéndose. Entonces, si tenemos alguno en clase de eso, otros pueden ser tacto, que no les gusta que les abracen o que les toquen, o las texturas. Pueden rechazar muchas comidas. Eh, entonces, el mensaje es, si lo tenemos en clase, puede ser interesante tener un sitio donde se puedan calmar o tener unos auriculares que cancelen el ruido, que pueda ponerse su música favorita. O sea, tenemos que conseguir, hay acomodaciones muy sencillas que puede hacer que el aprendizaje funcione mucho mejor. Muchos tienen problemas gastrointestinales. Hay dos teorías, unos se creen que es relacionado con la microbiota y podemos hablar de eso si queréis, y otros es porque son muy selectivos con la alimentación. Muchas veces comen muy pocas cosas. Entonces pueden ser las texturas o les gusta todo triturado o solo comen muy pocos alimentos. Entonces hay quien dice que los problemas que tienen de estreñimiento o diarrea no es de la microbiota, no es algo del autismo, sino es de la mala alimentación que tienen o de lo poco diversa que es. Las medicaciones, hay medicaciones en Estados Unidos, están aprobadas estas tres, risperidona, aripiprazol y olanzapina, que tienen dificultades, pero yo creo que el principal problema es que muchas veces se toman durante mucho tiempo sin ningún seguimiento. Muchas veces los niños están, o jóvenes, pues los podéis tener en los que tengáis en la universidad. Entonces, yo digo que un tratamiento tiene que tener siempre unos objetivos y unos plazos. Es decir, lo que nos pasa cuando vamos al médico, tome usted esto durante 3 meses y dentro de 3 meses vuelva y vemos a ver qué tal va. Aquí te encuentras muchachos que llevan 15 años con la misma medicación, están ahí, ya os digo, en la universidad y medicaciones que a veces tienen muchos efectos secundarios. Muchos tienen ansiedad, aquí os lo he puesto, o sea, prácticamente el 40% sufre de ansiedad. Entonces, claro, en nuestro mundo actual la respuesta, yo digo, es la pastilla. Entonces, lo más común es que les den un ansiolítico. Pero si lo hacemos bien, podríamos intentar encontrar qué cosas son las que generan esa ansiedad. Porque lo mismo es un compañero que le maltrata. Lo mismo son unos ruidos que cuando está en el aula están muy incómodos.
Entonces, si encontrásemos las pautas, si encontramos, podemos evitarnos la medicación. Entonces, podemos, pero claro, eso lleva mucho más tiempo. Hay que ir probando cosas, hay que intentar ver, llevar un registro de en qué momento se le ha dado un ataque de ansiedad. Entonces, yo creo que sería más eficaz, pero desde luego es más, lleva más esfuerzo y es más costoso que dar una pastilla, ¿vale? El estado físico, pues ya lo imaginaréis, como si tienen pocas relaciones sociales, se sienten muy a gusto con los ordenadores, pues muchas veces son muy sedentarios, hacen muy poca actividad física, muy poco deporte, están mucho tiempo sentados delante de la tele o de la tableta o del teléfono móvil o del ordenador. Entonces, es lo mismo que os decía antes, la solución parece que es ser más proactivos y ser nosotros los que le obliguemos o le animemos a que haga más actividad, a que se mueva más. Y ahí el deporte favorito, sin ninguna duda, es la natación. Para muchos es un mundo de sensaciones muy agradables y a muchos las horas más felices de la semana son las que pasan en la pileta o la piscina. La carga económica del autismo, pues ya os lo imaginaréis, es muy dura para las familias. En Harvard hacían un estudio que calculaban que a mayor de lo que costaba criar a un hijo eran 3 millones de dólares más por niño con autismo. En México, en España será menos porque en nuestra economía las cosas son más limitadas, pero aún así es un coste que es muy importante y que afecta sobre todo a las madres porque son las que cogen trabajos de parciales o no aceptan una oferta de un ascenso para poder dedicar más tiempo a los hijos, ¿vale? Y finalmente, aparte de los profesionales terapeutas que en Estados Unidos dicen que no consiguen encontrar suficientes por todos los que se necesitan, se está empezando a trabajar con sistemas robóticos, ¿vale? Yo conozco 6 grupos que tienen 6 robots para practicar cosas. Esta era una que utilizaban para practicar entrevistas de empleo. Entonces, lo bueno es que estos ordenadores, porque al final es un ordenador con un aspecto humano, cada vez les puedes ir dotando de programas más complejos, con más flexibilidad, con más posibilidades, que los ordenadores no se cansan, que puedes practicar una y otra vez, pero les falta empatía, lógicamente, les falta flexibilidad y muchas veces requieren una inversión considerable. Vamos a ver algunas cosas para nosotros como profesores. Ya os he explicado lo que era trastorno de espectro. Bueno, uno de los problemas es que a veces vamos a tener malos comportamientos. Vamos a tener, claro, si tú tienes un muchacho que si se encuentra muy incómodo, sabe que si se porta mal le vas a echar de clase, él muchas veces para decirte que se encuentra mal, lo que tiene que hacer es comportarse mal. Y es la forma que tiene de que tú le saques de clase. Entonces, siempre pensar que muchas veces ese comportamiento puede ser una forma de intentar comunicarse contigo. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Pues ya la estáis pensando. No, tú me tienes que avisar cuando te empieces a sentir abrumado y buscamos una solución. Luego, os he dicho que tienen problemas de comunicación. Entonces, si nuestra conversación es muy detallada, es larga, tienen, por ejemplo, muchas oraciones subordinadas, les das muchas instrucciones, se van a perder. Entonces, en clase es mucho mejor, o sea, si imaginaos que vais a hacer un examen, que le des instrucciones muy básicas y no abiertas. No le digas, ¿ahora qué quieres hacer? Sino ahora dile, bueno, cuando termines, puedes estar leyendo en tu mesa o puedes ponerte a realizar las tareas que os he encargado antes. A o B, pero no cualquier objetivo. Y luego, tener mucho cuidado con las expresiones. Y dices, no, como no hagas esto es que te voy a tirar por la ventana, porque son literales y muchas veces pueden creer que tú realmente le estás amenazando con generarle daño. Y luego lo que hacemos todos, o sea, yo digo, en la universidad a veces es difícil, yo el año pasado tenía 240 alumnos, de los cuales 2 tenían autismo. Entonces es muy difícil adaptarte cuando tienes un número de alumnos tan alto, pero siempre podemos hacer cosas. Entonces adaptaros lo que podáis en función de vuestras posibilidades, de vuestra asignatura, del número de alumnos que tenéis, de las cosas que podéis hacer. Ejemplos de adaptaciones. Lo que os digo, hacer todo paso a paso, en orden y con una secuencia pautada. A ellos el orden les ayuda muchísimo.
el que seáis muy metódicos en las cosas, que las instrucciones estén muy claras, por lo que os pongo aquí. Dirígete a él en primera persona y de forma individual. Tú le dices, Miguel, ahora tienes que rellenar este cuestionario. No decirle, y ahora cuando terminéis vais haciendo lo que os dije ayer. Usar distintos sistemas para enseñarle, puedes ponerle a que él explique a otros compañeros, puedes ponerle a que tenga que hacer un pequeño proyecto, mejor preguntas cerradas que abiertas, darles pocas opciones. Les vienen muy bien las rutinas, los preavisos, que sepa que tal día la clase se va a cambiar o vamos a hacer una excursión, vamos a ir a ver una fábrica. O, entonces, les va a ayudar todo lo que sean calendarios, agendas, el que les digas que algo va a cambiar. Como a todos nosotros, los refuerzos positivos funcionan mejor que los castigos. O sea, intentar estimularle. Algunos funcionan muy bien. Lo que os digo, en la universidad nos encontramos, o sea, les cuesta mucho el salto de primaria a secundaria, porque antes en primaria, supongo que en México sea similar. Nosotros en primaria hay una maestra, porque casi la mayoría son mujeres, que se encarga de casi todas las asignaturas. Luego pueden tener a alguien para el inglés y a alguien para la educación física, pero todo lo demás se lo explica una sola maestra. Pero cuando pasan a secundaria, yo creo que será seguro igual en México, cada asignatura la da un profesor distinto. Entonces, ese cambio le resulta muy difícil, el que se tengan, por ejemplo, que ir cambiando a distintas aulas. Entonces, todo lo que podamos hacer para facilitarles esas transiciones les va a ayudar. Y ya os digo, es decir, hay algunos que tienen éxito, que los que sufren, que a veces no van al ritmo que sus compañeros. Yo tenía uno que toda su ilusión era trabajar en el laboratorio. Y luego, como trabajadores pueden ser excelentes, porque valoran mucho lo que hacen, les gusta, y entonces pueden tener un rendimiento magnífico. ¿Cuál es el problema? Las interacciones con personas. Entonces, a veces es las interacciones con el jefe, a veces son las interacciones con los compañeros. Entonces, todo eso también, lo que podamos trabajar con mentores, con formación práctica, con acompañarles, puede ser la diferencia entre tener una persona integrada perfectamente o que no lo consiga. No empeorar un mal comportamiento, hay veces que es cierto que te sacan de tus casillas, pero a sus voces no tenemos que responder con nuevos gritos, ¿vale? Herramientas, ya os he dicho, los stories también. Ahora que tenemos todos una cámara buena de fotos en el bolsillo, podemos hacer una secuencia de cómo es lo que quiero que hagas. Y entonces hacerlo con fotos para que tenga una especie de cómic de cómo va, cuál es el desarrollo de lo que tiene que hacer en esa práctica. Y luego los ordenadores no se cansan. Entonces lo que os digo es usar los ordenadores para que practique, repita una misma actividad. Más cosas para explicar a un profesor. Un respiro puede ser una gran ayuda. Comprender lo que se le dice y que sea capaz de repetirlo son dos cosas distintas. A veces lo que os digo, tú le dices, repíteme lo que he dicho y te lo repite perfectamente, pero no entiende nada de lo que está diciendo. A veces son literales, muchas veces se focaliza en un tema, también os lo he dicho, necesitan ayuda en sus interacciones sociales, pues a veces poner a alguien, a un compañero que tenga paciencia, no hace falta que sea especialmente brillante, no hace falta que sea su amigo, pero alguien que le ayude a regularse. Y a veces hay problemas sensoriales, lo que os decía, problemas de hipersensibilidad, sobre todo es lo más común, hipersensibilidad a sonidos, a texturas, al tacto, a las luces brillantes, etcétera. Dicen las cosas como las ven. Entonces, claro, si tú en clase les dices, ¿quién es el que ha hecho esto? Dicen Roberto y le señala, con lo cual Roberto le odia y los demás piensan que es un chivato, ¿no? Y el resto del personal también puede ser de gran ayuda. Las personas de los conserjes de la facultad, las personas de la cafetería, del comedor. O sea, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta lo mucho que pueden ayudar en cualquiera de nuestras actividades, ¿no? El que sumemos, que esto es una labor de equipo y el aprendizaje muchas veces es, como sabéis, una labor de equipo. A veces es conveniente en clase explicar qué es un trastorno de espectro de autismo. Entonces, decir, yo digo, tengo ahí unas ideas muy básicas, que todos somos únicos y diferentes a los demás, que es lo que os decía de la neurodiversidad, que el autismo es una cosa de nacimiento de la que nadie te la culpa, que salvo algunas peculiaridades es uno más de clase,
que no es que se porte mal, sino que el autismo hace que haga algunas cosas diferentes, que les cuesta hacer tareas, comunicarse, hacer amigos, así que está en nuestras manos esforzarnos un poco más y ser buenos compañeros. Y que no hay nada de que asustarse ni de que preocuparse, que ni son violentos, ni es contagioso, ni nada por el estilo, ¿vale? Que son en general muy buenos chicos. Medidas de intervención ya hemos visto algunas: intentar que hagan más deporte y actividad física, intentar que tengan una dieta más sana y más equilibrada, dormir, muchos tienen problemas de sueño, apoyos psicopedagógicos o entrenamientos para desarrollar las funciones ejecutivas, para tener un poco juicio crítico, para tener una planificación, darles estructura en casa, darles estructura en el centro educativo, mejorar el manejo de los estímulos ambientales, pues que no se distraigan, que se focalicen, y trabajar estrategias de control conductual. O sea, porque un tema clave es que si se sienten incómodos o de repente las cosas han cambiado, o que os digo, de repente el profesor está enfermo y viene un sustituto, pueden tener una crisis. Entonces, si eso lo trabajamos paulatinamente, pues es mucho más posible el que las cosas funcionen bien. ¿La evolución de qué depende? De la gravedad del trastorno. Ya os he dicho que hay casos mucho más favorables que otros, de cuánto se haya trabajado, de si se empezó a trabajar con ellos muy temprano, una atención temprana, a qué edad se supo que tenía TEA y cuándo se empezó a trabajar con ellos, de la intensidad de los tratamientos. Estos son sobre todo psicólogos, nosotros llamamos logopedas, o sea, los terapeutas del lenguaje, a veces trabajo social, lo que necesiten, ¿vale? Y finalmente de la especialización y conocimiento. Entonces, este es un campo también que yo creo que laboralmente es muy interesante. Los que sois de psicología, porque va a haber una demanda, yo creo, muy clara en los próximos años y probablemente seguro que ya la estáis viendo. Y luego, este mensaje de que nuestro nivel como sociedad lo marca el cómo tratamos a los que son algo diferentes. Hemos tenido un siglo XX en el que lo que pedíamos era, intentábamos uniformizar, y ahora nos damos cuenta que para muchas personas eso no ha funcionado. Entonces, lo que tenemos que conseguir es, mira, yo digo, el ejemplo es la medicina. La medicina tiene, en algunas cosas, es una historia de éxito. Y yo digo, en mi mundo hay muchos médicos, entonces digo, ¿cuál es el tema ahora? Y es la medicina personalizada. Porque la misma dosis para uno es insuficiente y para otro es exagerada. Y el cómo es nuestra genética nos hace que seamos más susceptibles a algunas enfermedades. Entonces, yo digo, tenemos que ir nosotros a lo mismo, tenemos que ir a una educación lo más personalizada posible. Entonces, claro, si tenemos grupos pequeños es más fácil, si tenemos profesores bien especializados es más fácil, si tenemos la posibilidad de adaptar los currícula es más fácil. O sea, hay cosas que están en nuestra mano y otras no, pero yo creo que estamos mejorando mucho y que aún lo vamos a hacer mucho mejor. Algunos, a ver qué tiempo me queda. Bueno, pues algunas posibilidades. En el ámbito de comunicación les resulta complicado iniciar la comunicación. Entonces podemos enseñarles a iniciar conversaciones, ¿vale? Tienen a veces también dificultades para establecer esta conversación que va en los dos sentidos. Y entonces ellos, por ejemplo, si tienen un tema favorito, lo sueltan independientemente de que te aburra, de que no te interese. Entonces, intentar enseñarles también esos protocolos básicos de hacer turnos, de interesarte por los intereses del otro, lo que sea. A veces no toman en cuenta el espacio personal, entonces son cosas que a nosotros nos surgen de manera natural, no nos las enseñan nunca, pero a ellos es posible que necesitemos enseñársela. Algunos rehuyen el contacto visual y la atención es deficiente. Esto, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Eh, una vez me han pedido dar una charla a la policía porque habían tenido un problema con un muchacho con autismo. ¿Por qué? Porque el policía pensaba que el otro no le quería mirar a los ojos porque le quería engañar. No, no, es que no mira a los ojos a nadie. Entonces, cosas tan sencillas como estas, yo creo que con un poco de sensibilidad y de educación podemos mejorar mucho el mundo, ¿eh? El uso del lenguaje expresivo, pueden utilizar mensajes inadecuados, o sea, pueden hablar con una forma como que tuvieran mucha confianza con alguien que acaban de conocer. El pensamiento puede ser literal, te pueden decir cosas muy incómodas, de, oye, has engordado.
y tú puede que no te guste porque estás preocupado por ese tema. Pueden tener mucha franqueza sin considerar el impacto que tienen los demás, pueden tener un vocabulario muy avanzado y una competencia comunicativa puede ser muy diferente al uso del lenguaje. Ya os digo, pueden ser con un lenguaje muy sofisticado, pero su capacidad de comunicación sea mucho más limitada a lo que realmente parece. El contenido y la forma del lenguaje pueden tener expresiones o gestos inadecuados. El otro día, bueno, no os lo cuento, pero era una muchacha que decía, cuando mi padre me toca el pecho, y claro, te quedas en tensión, ¿no? Y es simplemente que el padre intentaba abrazarla. Dificultades en el uso del lenguaje, a veces el lenguaje no está al nivel de su edad, pueden tener un tono muy metálico, a veces dicen que hablan como robot o de forma monótona, y no son buenos en el lenguaje gestual, ni lo entienden y cuando lo intentan a veces son muy torpes, ¿vale? El trabajo en el aula, podéis trabajar la ubicación, que esté cercano al profesor pero no aislado, alejado de puntos de distracción, que sea más fácil de supervisar. Los grupos de trabajo es mejor que tengan compañeros que sean atentos, pero no hace falta que sean los más inteligentes. Es mejor, el trabajo en grupo no se les va a dar bien, entonces es mejor individual o en grupos pequeños de 2 o máximo 3. Explicarles lo que tienen que hacer, lo que esperamos de ellos y aumentar la frecuencia de supervisión. No juntar por afinidad, no juntar con su amigo, sino con aquellos que le ayuden a regularizar su conducta, que estén centrados en el trabajo que estemos haciendo en el aula. Las instrucciones, primero establecer contacto visual, una sola instrucción cada vez, después de dársela pedir que la verbalice para verificar que lo ha comprendido y supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción. Y enseñarle, esto me parece también muy importante, a que pida ayuda. En la asignación de tareas, fragmentarlo, hacer que no sea algo muy complicado, sino mejor 4 cosas más pequeñas. Los exámenes es mejor imprimirles solo por un lado. Algunas cosas son muy fáciles de entender, algunos no tendrán problemas, pero lo que quería hoy era daros algunas pautas por si algunas de estas instrucciones os pueden ayudar, ¿vale? Entonces, solamente impresos por el anverso y con instrucciones sencillas. Estimar cuánto mantienen la atención y en las evaluaciones, en los exámenes, calificar cada parte según las van terminando, porque entonces le vas a tener un feedback más claro, salvo que eso les esté generando ansiedad. Que el ambiente sea tranquilo, a veces van a necesitar tiempo extra, ver lo que el examen es una actividad de aprendizaje donde vemos, consolidamos cosas y vemos cuáles, y explorar otros tipos de examen como la evaluación oral, preguntarles cosas u otros mecanismos que tengan que aplicar lo que han aprendido en mi asignatura, ¿vale? Y muchas veces mi universidad tiene lo que llama Servicio de Asuntos Sociales, que nos manda una serie de instrucciones, y con estos muchachos neurodivergentes, para mejorar su aprendizaje, es que tengan, sobre todo en los exámenes, tiempo extra, porque a veces tardan más en comprender o tardan más en explicarse, son más lentos. Entonces, para que sea el sistema más igualitario, se les brinda un tiempo extra para los exámenes. Y ya quiero que podamos tener esa fase de diálogo, y como empecé con Francisco de Asís, os traigo una frase de él que me gusta mucho. Entonces él decía que primero hay que hacer lo que es posible, que ojo, que no es nada religioso, o sea, lo doy por la idea que trae, ¿vale? Dice, luego lo que es necesario, y antes de que nos demos cuenta, estaremos haciendo lo que al principio nos parecía imposible. Y yo creo que ese es el mensaje un poco en el ámbito de las neurodivergencias. Al principio hay que hacer lo que podamos, porque ya os digo, a veces en la universidad pues tenemos más limitaciones que las que hay en un aula de primaria, pero también podemos mejorar muchas cosas. Luego iremos haciendo lo que es necesario, que muchas veces son esas adaptaciones, o hacer grupos especiales, o hacer unas actividades distintas, y como os digo ahí, antes de que nos demos cuenta estaremos haciendo lo que al principio parecía imposible. Y vamos a ver si queréis alguna duda o alguna cosa que os pueda intentar aclarar. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Bueno, creo que un aspecto importante dentro del proceso educativo universitario es el tiempo. Tenemos un semestre que en realidad se convierte en 4 meses. Identificar un alumno
que tiene el trastorno de espectro autista nos llevaría algo de tiempo y casi siempre se refleja, en mi experiencia, hacia el final del semestre, cuando la carga educativa por las entregas, por las diferentes asignaturas que tienen, es cuando se refleja, ¿no? Entonces, pues digo, obviamente nos ha ayudado bastante la información que nos ha compartido para identificar efectivamente a una persona autista, pero creo que también por el tiempo prácticamente nos queda en el último lapso de las semanas el poder reconocer y poder atender esa necesidad específica. Tiene toda la razón, Gabriel. Lo que nos va a suceder es que van a venir ya, yo creo, cada vez más con diagnóstico previo. En Estados Unidos se calcula que la edad de diagnósticos está en torno a los 6 años. En España está en torno a los 4. Entonces, hay un porcentaje que se está viendo, por ejemplo, ahora con los padres que llevan a su hijo a terapias o al diagnóstico y piden que les hagan a ellos mismos el diagnóstico porque ven en las preguntas que eso también les sucede. Entonces, yo, tiene usted toda la razón. O sea, que no se nos puede pedir que nos encarguemos del diagnóstico porque tampoco somos especialistas, pero muchas veces vamos a detectar cosas en nuestro trabajo con los alumnos. Entonces, aquí mi sugerencia sería simplemente comentarlo. Ya son, en la universidad estamos trabajando con adultos, con mayores de edad. Decir, oye, pues mira, esto afecta a muchas personas, luego tienes algún rasgo, luego te convendría ir a ver a algún especialista. Hay una herramienta que se llama el cociente de autismo, que si lo buscan te permite tener una cierta referencia. Ya os digo, no vale como diagnóstico, pero que puede ayudar a sensibilizar un poco y que alguien se dé cuenta de que por la puntuación, dice, oye, lo mismo tengo que buscar a alguien que me haga realmente un diagnóstico bien hecho. No eso que ya digo que no es un diagnóstico. Entonces, insisto, muchas veces son los educadores los primeros que se dan cuenta o que nos damos cuenta de que hay algo. Y es una forma muy interesante que podemos tener de ayudar a alguno de nuestros alumnos. El entenderlos y también el dirigirlos un poco hacia que puedan tener algún tipo de servicios, ¿vale? Y no me alargo más porque veo varias palabras que me dé tiempo a atenderles a todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Vamos con Eliab. Adelante. Hola, doctor. Gracias también por la charla, muy interesante. Creo que mi duda es un poco en el mismo tenor que mi colega. Yo trabajo en la universidad y he tenido un par de casos en los que justamente no, o sea, estoy con personas que tengo la impresión, yo creo que es mi incomodidad, tengo la impresión de que tienen rasgos, ¿no? Del espectro autista, pero no sé si ellos lo saben porque no lo mencionan, o sea, no me lo hacen saber al inicio, quizá no estén diagnosticados, y yo tampoco estoy como muy seguro, ¿sabes? Como de, pues, es que creo que hay una cuestión como en lo social, veo que de repente son muy literales, ¿no? Les cuesta como socializar, se quedan aparte. Entonces, creo que mi duda, ya más o menos lo empezaste a responder, ¿no? Quizás hablar con ellos directamente, es cómo paso de tengo esta duda, no lo sé, a hacer algo al respecto, mencionarlo, porque noto que sus compañeros, ¿no? Empiezan a relegarlos mucho, porque no hay como esta conciencia, ¿no? Es como, pues Perfecto. es que, ajá, o sea, habla bien raro, nos trata extraño, no se involucra, no hace las mismas cosas que los demás. Entonces, ¿cuál sería como el mejor acercamiento? Primero con ellos, con el grupo en general, con Sí. esto del cociente. ¿Qué nos puedes recomendar? Magnífica intervención también, Eliab. Muy rápido. Con ellos yo creo, en general, cuando a alguien se le diagnostica de adulto, mi experiencia es que lo suelen vivir como algo muy positivo, porque por fin entienden por qué han tenido tantas dificultades. Entonces, yo creo que hablarlo con confianza, con tranquilidad, decir, mira, pues el otro día escuché una charla sobre autismo y hay algunas cosas y de que me acordé de ti desde el aprecio y el cariño y fue una imagen muy positiva la que nos dieron y que lo mismo te puede ayudar el que explorar un poco a saber. Entonces yo haría algo así, con mucha prudencia, porque hay quien se puede sentir ofendido, pero que vea que es desde una voluntad de ayudar y de estar a su lado. Y luego, en clase, yo creo que si encontramos esa situación que se está relegando, sin hablar de casos concretos, pero yo sí que, yo lo he hecho alguna vez de hablar en general. Digo, mira, estoy interesado en este tema de la neurodiversidad,
y es que entre vosotros es que algunos seréis neurodiversos. Entonces dices, ¿qué os gustaría? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo les cuento a veces, digo, mira, yo tengo familias que me dicen, a mi hijo nunca le han invitado a un cumpleaños. Nunca, que me parece terrible. Dice, y también veo lo contrario, otras familias que dicen, oye, si quieres venir a mi cumpleaños, estás invitado. Pero si quieres venir en otro momento que haya menos jaleo, puedes venir a jugar con mis juguetes. O sea, y puedes venir y te llevas nosotros regalamos como un cucurucho con dulces, ¿no? Te llevas las chucherías cuando vemos. O sea, hay quien tiene la sensibilidad de adaptarse porque un cumpleaños para un muchacho con autismo puede que no sea muy agradable. Entonces, pero ponerles algún ejemplo de esos en positivo, de que haya una mayor sensibilidad, estamos educando a nuestros alumnos y que se respeten entre ellos es fundamental. Y el que digas, ayudaros unos a otros, lo hacemos en cualquier otro tema. Entonces, yo diría esas dos cosas, es decir, establecer un puente con esas personas que quizá tengan algún tipo de neurodivergencia y hablar un día en clase, igual que estamos haciéndolo nosotros, para mejorar esa sensibilización, esa inclusión y ese respeto de unos a otros. Gracias. Nos vamos ahora con el turno a Anabel, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, súper interesante. Agradezco que se haya organizado esta plática y me encantaría, pero me encantaría muchísimo si en algún otro momento nos pudieras hablar también de déficit de atención o que cada rato nos trajeras nuevos temas. Mira, yo trabajo en el departamento de física y matemáticas y estoy en el consejo en donde se deciden casos sobre dar más opciones a los alumnos o permitir que se les apruebe a los alumnos. Y muchas veces hemos tenido este problema de que tienen alguna déficit de atención, sobre todo, que es lo que más nosotros hemos detectado aquí. Hay opiniones. Yo tengo una hija que tiene déficit de atención y de todo lo que estás hablando tú, me parece que también tiene autismo. Ella se le detectó desde el principio, pero entonces soy más sensible a este tipo de casos. En la universidad no tenemos cosas como que sean especiales. O sea, mi hija sí presentó los exámenes internacionales y ella tenía tiempo extra. En nuestra universidad no tiene. Y por otra parte, también nos vemos con la problemática que nuestros alumnos muchas veces son bien tramposos. Entonces, por tener un poco de tiempo extra o porque les aprobemos el lugar, no sé qué, siempre te van a inventar, tengo este problema, tengo esta deficiencia. Entonces, como universidad, como departamento, ¿qué nos recomiendas que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que sigue tu universidad para detectar estos casos? ¿A quién sí se les da más tiempo, a quién no? Vale, fenomenal. Me encanta estar con vosotros. De verdad es que disfruto muchísimo de lo que me preguntáis y lo que me decís. Vamos a ver, en mi universidad hay lo que se llama Servicio de Asuntos Sociales. Ahí los estudiantes, por ejemplo, de psicología hacen práctica. Entonces, alumnos que tengan pensamientos suicidas, depresión, o sea, es un servicio de la universidad. Y entonces ese servicio, que son profesores de psicología los que lo supervisan, te hace como pequeños informes de esos alumnos para evitar esa picaresca que me temo que es herencia española, ¿no? De hacer esos trucos, esas trampas que decíais, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas de estas que una universidad como la vuestra, para mí el mensaje es la sensibilidad que habéis tenido del número de gente que ha venido al webinar. O sea, evidentemente es que os interesa el tema y tenéis una sensibilidad desarrollada. Entonces, que en las instancias académicas se plantee de, oye, vamos a intentar ir desarrollando una cierta política de apoyo a estos alumnos. Y entonces hay cosas que tú le dices, oye, pues vamos a hacer que que la universidad tenga un sitio donde puedan recibir a cierto apoyo psicológico o donde se hagan actividades de sensibilización o donde se haga un papel de que se informe a los profesores de que alguien con conocimiento ya no dependa de que el alumno diga yo tengo o no tengo, sino que alguien diga, pues por estas características que hemos hecho una entrevista a este alumno, nos parece que sí que puede tener tal cosa, ¿no? O sea, yo creo que esto es un proceso en marcha. Yo digo a veces en broma que el futuro no es un sitio al que vamos, sino es algo que construimos cada día, ¿no? Y entonces esa sensibilidad que tenéis, que la pongáis un poco a ir plasmándose en pasos concretos.
Y lo que os digo, es decir, que generar instancias que podéis aprovechar muy bien, lo que os digo, como actividad práctica para vuestros propios alumnos de psicología o para otros alumnos que tengan ahí una experiencia que es enriquecedora, que nosotros, o sea, hay demanda de alumnos que quieren participar en este servicio. Y entonces yo creo que son cosas que funcionan y que a la propia universidad le da un nivel de calidad de que estáis prestando un servicio a vuestra comunidad educativa y a toda la República de México. O sea, estáis trabajando por una mejor sociedad. O sea, yo creo que es algo a considerar seriamente y que no requiere mucho, porque lo más importante lo tenéis, que son buenos profesionales y estudiantes interesados. Muchas gracias. Nos vamos ahora con el turno de Verónica. Hola, doctor, muchas gracias por la exposición. Yo me regreso un poquito a la parte de la dimensión socioafectiva. Tengo una duda aquí. Ante la imposibilidad de ellos de generar como este vínculo a través de la empatía o a través de la lectura de la expresión corporal, ellos tienen una percepción distinta sobre o sea, la relación como tal afectiva, o sea, lo estaríamos nosotros juzgando desde nuestra propia subjetividad. No sé si me explique con esta pregunta, pero Sí, no sé hasta, o sea, primero, eh, insisto en lo que les decía antes, que cada caso es diferente y es muy difícil generalizar y no debemos hacerlo. Y luego dices, en la afectividad hay quien le gustan los abrazos y hay quien rechaza los abrazos, hay quien es bastante empático y hay quien es aparentemente muy poco empático. O sea, hay muchos niveles diferentes. Y luego tienen estas crisis emocionales que también marcan mucho. Yo tengo una amiga que tiene un hijo con autismo que se quieren con locura, la madre al hijo y el hijo a la madre. Pero el muchacho le ha roto 3 veces las piernas en momentos de descontrol, de violencia, y ella me decía, tengo la casa destrozada. Y insisto en esa parte, que es muy buen muchacho, pero pierde el control. Entonces ella llama a la policía cuando tiene, entonces la policía ya le conoce y manda a 2 policías que saben cómo sujetarlo. Entonces lo que quiero decir es que no tenemos una pauta única, a veces son cosas que nos generan un conflicto en el aula o en la familia, que no quiere decir que sea mala persona, pero a veces, por ejemplo, hay muchos casos de agresiones o de autoagresiones. Entonces lo que hay que poner en marcha son eso, técnicas de modificación de la conducta. Pero en general os estoy contando también casos que quizás son extremos y muchos de ellos van a funcionar normal. Los que nos llegan a las universidades han sido seleccionados a lo largo de toda una serie de años de educación y muchos van a ser capaces de terminar las carreras. Entonces, pero van a tener dificultades porque el autismo les marca en muchos aspectos, sobre todo lo que os he dicho de interacción con otras personas. mi duda es si ellos no sienten ese rechazo porque no lo necesitan o no lo requieren, si Sí, son ahí hay una capaces parte, eventualmente de desarrollarlo. claro, porque muchas veces les ves aislados y entonces los compañeros te dicen, no, es que prefiere estar solo, pero algunos charlas con ellos y están deseando estar con otros, pero no saben entrar al grupo, no saben interaccionar, algo que a nosotros nos sale de forma muy natural, ¿no? Y entonces hay cosas sencillas que se pueden trabajar y que puedan trabajar y que interaccionen con otros. O sea, os pongo un caso de un universitario de primer curso. Y me decía un día, conozco a la madre también, y la madre me decía, digo, ¿qué tal? Dice, mi ilusión es que se pueda tomar una Coca-Cola y unas patatas fritas con otro muchacho de clase, porque no lo conseguía. Y la madre me decía que si pagaría a un alumno para que se tomase una Coca-Cola con su hijo, para que practicase esa interacción, pero es muy duro. Digo, como sociedad tenemos que ser capaces de conseguir estas cosas y ser capaces de mostrar nuestra solidaridad a esa madre. Y lo que os decía, en las universidades tenemos que dar ejemplo. Entonces no podemos decir es que no quieren hacer amigos. Y si sí que quieren, porque hay muchos que evidentemente sí que quieren. Lo que os digo, es decir, que sí que quieren tener pareja,
pero no saben pues eso, acercarse a una persona, interesarse por ella, entonces no les sale de forma natural. Pero sí que muchos son capaces con esfuerzo de mejorar mucho y eso es lo que nos dedicamos en la enseñanza, ¿no? Enseñamos conocimientos, pero también enseñamos valores y enseñamos formas de moverte en la sociedad y enseñamos formas de interactuar con otras personas. Aquí es más difícil, evidentemente, pero también merece mucho la pena. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Nos vamos ahora con Georgina Tepale, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias por lo que nos ha compartido, porque me parece que ha hecho un excelente trabajo de síntesis, de informarnos de muchas cosas, porque efectivamente es un tema muy amplio. Y quisiera compartir varias cuestiones. Nosotros, tanto Tere como yo, estamos en la coordinación de tutoría y orientación educativa. Y ahí tenemos el servicio de orientación al aprendizaje, que precisamente Tere es la responsable. Entonces, lo que hacemos es darles estrategias a los estudiantes para que puedan cursar de una mejor manera sus estudios. Y lo digo también por los profesores que han preguntado de qué hacer, a dónde acudir, etcétera. El diagnóstico es complicado y efectivamente muchas veces las personas no han sido diagnosticadas o los padres no lo dicen o los mismos estudiantes. Tenemos estudiantes que nos han dicho, tengo este diagnóstico de TEA y no quiero que se comparta. ¿Por qué? Porque hay una estigmatización tanto de sus compañeros como del profesorado, porque desconocemos. Entonces, es complicado. También acuérdense, en la universidad, lo digo, al interior de la universidad, hay un tema ahí de protección de datos, de información sensible, ¿no? De datos sensibles, y con ello tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Qué les puedo recomendar? Que acudan a su coordinación o que acudan con nosotros y entonces poder encontrar la mejor manera de apoyarles a todos, tanto a los docentes como a los estudiantes que tienen algún diagnóstico, ya sea de TEA o de TDAH, también para los compañeros de esos estudiantes, porque efectivamente todos es importante estar sensibilizados. La otra cuestión también es con respecto a una cosa es lo que ellos sientan y otra cosa es cómo lo expresan. Ajá, no, eso no quiere decir que no lo sientan, lo que pasa es que no lo expresan o no lo pueden expresar de la manera como lo hacemos todos. Creo que a veces, y esa es una gran riqueza que yo encuentro con los estudiantes neurodivergentes, es que justamente nos están enseñando otras maneras de expresarnos y de estar y de comunicarnos y de interactuar. Y creo que en ese sentido podríamos aprender mucho de ellos. Yo les recomiendo un libro que se llama La razón por la que salto, que está escrito por un chico con autismo que es japonés. Tiene bastantes años el libro, es como de 20 años atrás. Yo solamente lo he encontrado en electrónico, pero da, haciendo una manera muy puntual, tal como usualmente se expresan de manera corta, puntual, concreta, lo que precisamente siente y cómo se le complica. Y yo pensaría también en personajes contemporáneos como Greta Thunberg o como Temple Grandin, que son pues excepcionales en lo que hacen. Y por ejemplo, en el caso de Temple tiene 3 libros. Ella es ingeniera y ha diseñado mecanismos para los rastros donde matan a las reses, justamente cuidando, evitando el sufrimiento de las reses por una cuestión sensorial. Entonces creo que esto que nos comenta de que el cerebro es distinto, que a lo mejor hay más neuronas, que hay otras redes neuronales, creo que nos ayudan mucho a entender precisamente el tema de la neurodivergencia. Gracias. Gracias a usted, Georgina. Ha sido una intervención útil que le agradezco de corazón, de verdad. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, también la información que ha aportado a los compañeros me parece muy útil y creo que es el camino, o sea, es decir, ese servicio que ustedes prestan. Y luego yo creo que es muy importante, lo que estamos haciendo esta mañana es un ejercicio de sensibilización también. Ustedes han aprendido cosas que los van a hacer que puedan prestar mejor ayuda a esos estudiantes. Con total respeto, como usted ha dicho, yo creo que ha estado muy bien también lo que nos ha comentado de respetar al alumno que quiera mantener su privacidad y decir que se comparta o no se comparta. Yo creo que siempre es una decisión de ellos y que además entiendo que estamos en la misma sintonía y creo que ha sido, como digo, una intervención muy útil. Muchas gracias. Aquí se pone justo el nombre de la coordinación, que es Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa,
Toe, aquí está también la liga del libro que nos comenta Georgina Tepale, y también existe otra instancia que es la Clínica de Bienestar Universitario, donde tenemos de alguna forma el equipamiento y la infraestructura para poder atender al alumnado y al profesorado con inquietudes al respecto de la temática. Y aquí una última preguntita. Yo las invito y los invito a que ya directamente se puedan dirigir con Georgina Tepale, porque me dicen qué alcances tiene la coordinación de tutoría y orientación. Entonces, ya a lo mejor en un momento más oportuno y más personalizado, podrían acudir a esta coordinación para obtener más información precisa al respecto de los alcances. Pero bueno, antes de despedirnos, pues quisiera agradecer nuevamente al doctor José Ramón Alonso por estar con nosotros. Es un gusto, es un placer. Esperemos poder contar con su presencia en otros momentos y en otros espacios con diversas temáticas. Y también agradecerles a todas ustedes por estar con nosotros. Agradezco nuevamente y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Ha sido un auténtico honor y placer compartir estas 2 horas con ustedes.